Suma Teológica, parte Mine Gondoae, cuestión 39, de la bondad y malicia de la tristeza o dolor. Corresponde a continuación tratar de la bondad y malicia del dolor o tristeza, Q1, 350. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿Es toda tristeza un mal? ¿Puede ser un bien honesto? ¿Puede ser un bien útil? ¿Es el dolor del cuerpo el único mal? Artículo 1. ¿Es toda tristeza un mal? Lat. Objeciones por las que parece que toda tristeza es mala. Juan. En efecto, dice San Gregorio Niceno, toda tristeza es un mal por su propia naturaleza, pero lo que es naturalmente malo, siempre y en todas partes es malo, luego toda tristeza es mala. Dua. Aquello que todos, aun los virtuosos, rehuyen es malo, pero todos, aun los virtuosos, rehuyen la tristeza, porque, como dice Sibi Ethic, aunque el prudente no intente deleitarse, intenta, sin embargo, no entristecerse, luego la tristeza es un mal. 3. Como el mal corporal es el objeto y causa del dolor corporal, así el mal espiritual es el objeto y causa de la tristeza espiritual. Pero todo dolor corporal es un mal del cuerpo. Luego toda tristeza espiritual es un mal del alma. Contra esto, la tristeza del mal es contraria a la delectación del mal, pero la delectación del mal es mala. Por eso en reprobación de algunos, dice Prof. 2.14, que se alegran cuando hacen el mal. Luego la tristeza del mal es buena. Respondo. El ser una cosa buena o mala puede entenderse de 2 modos. Uno, absolutamente y en sí misma, y en este sentido toda tristeza es un mal, pues el mero hecho de inquietarse el apetito del hombre por un mal presente tiene razón de mal, porque esto impide el reposo del apetito en el bien. De otro modo se dice una cosa buena o mala por la suposición de otra, como la vergüenza se considera ser un bien, supuesta una acción torpe cometida, según dice Av Ethic. Así, pues, supuesto algo contristable o doloroso, pertenece a la bondad que uno se entristezca o se duela del mal presente, pues el no entristecerse o no dolerse no podría ser sino, o por no sentirlo, o por no juzgar lo contrario a sí, y ambas cosas son manifiestamente un mal, por lo tanto, pertenece a la bondad que, supuesta la presencia del mal, se siga la tristeza o el dolor, y esto es lo que dice San Agustín en Buto Supergen, et lit, es todavía un bien el que duela el bien perdido, porque si no hubiese quedado algún bien en la naturaleza, de ningún bien perdido habría dolor en la pena, pero como en moral los enunciados versan sobre los singulares, a los que pertenecen las operaciones, aquello que es bueno por su posición debe juzgarse bueno, como lo que es voluntario por su posición se juzga voluntario, según dice tercero Ethic. Hütey se ha expuesto anteriormente. Sea 6. A las objeciones. 1. San Gregorio Niceno habla de la tristeza por parte del mal que entristece, mas no por parte del que siente el mal y lo rechaza. Y aún bajo este aspecto todos rehuyen la tristeza en cuanto huyen del mal, pero no rehuyen la sensación y repulsa del mal, y lo mismo debe decirse del dolor corporal, pues la sensación y rechazo del mal corporal testifican la bondad de la naturaleza. La respuesta a la segunda y tercera objeción es evidente según lo expuesto. Artículo 2. ¿Puede ser la tristeza un bien honesto? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza no tiene razón de bien honesto. 1. En efecto, lo que conduce al infierno es contrario al bien honesto, pero como dice San Agustín en 12 Supergen, et lit, Jacob parece haber temido que la demasiada tristeza le perturbase de tal manera que no fuese al descanso de los bienaventurados, sino al infierno de los pecadores. Luego la tristeza no tiene razón de bien honesto. Tust. El bien honesto es laudable y meritorio, pero la tristeza disminuye la razón de alabanza y mérito, pues dice el apóstol en Dus Cor 9:7, haga cada cual conforme lo ha resuelto en su corazón, no con tristeza o por necesidad. Luego la tristeza no es un bien honesto. Strict. Como dice San Agustín en 14 de Sib, Dei, la tristeza proviene de las cosas que suceden contra nuestra voluntad,
Pero no querer las cosas que suceden actualmente es tener voluntad contraria a la ordenación divina, a cuya providencia está sometido todo lo que acontece. Luego, como la conformidad de la voluntad humana a la divina pertenece a la rectitud de la voluntad, según se ha dicho anteriormente, 9. Parece que la tristeza es contraria a la rectitud de la voluntad, y por lo tanto, no tiene razón de bien honesto. Contra esto, todo lo que merece el premio de la vida eterna tiene razón de bien honesto, pero tal es la tristeza, como consta por lo que dice Mt 5:5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Luego la tristeza es un bien honesto. Respondo, por la misma razón por la que la tristeza es un bien, puede ser un bien honesto. En efecto, se ha dicho, Asad 1, que la tristeza es un bien en cuanto al conocimiento y repulsa del mal. Estas dos cosas en el dolor corporal testifican la bondad de la naturaleza, de la cual proviene que el sentido sienta y la naturaleza rehúya el objeto lesivo que produce dolor. En cuanto a la tristeza interior, el conocimiento del mal se debe a veces al juicio recto de la razón, mientras que el rechazo del mal se realiza por la voluntad bien dispuesta, que detesta el mal. Mas todo bien honesto proviene de estas dos cosas, a saber, de la rectitud de la razón y de la voluntad. Por consiguiente, aparece claro que la tristeza puede tener razón de bien honesto a las objeciones. 1. Todas las pasiones del alma deben ser reguladas por la norma de la razón, que es la raíz del bien honesto. La tristeza inmoderada, de la que habla San Agustín, traspasa esta regla, y por tanto, se aparta de la razón de bien honesto, así como la tristeza por el mal procede de la voluntad y de la razón recta, que detestan el mal, así la tristeza por el bien procede de la razón y de la voluntad perversa, que detestan el bien, y por eso tal tristeza es un obstáculo a la alabanza o mérito del bien honesto, como cuando alguien hace limosna con tristeza. Algunas cosas suceden actualmente no porque Dios quiere que sucedan, sino que las permite, como los pecados. Por consiguiente, la voluntad que rechaza el pecado existente en sí o en otro no está en desacuerdo con la voluntad divina. Los males penales, en cambio, se dan actualmente, incluso por voluntad divina. Sin embargo, no se exige para la rectitud de la voluntad que el hombre los quiera en sí mismos, sino solamente que no ponga resistencia al orden de la justicia divina, según se ha dicho anteriormente. Cúntere 19:10. Artículo 3. ¿Puede la tristeza ser un bien útil? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza no puede ser un bien útil. On. En efecto, dice Eclo 30:25. La tristeza ha matado a muchos y no hay utilidad en ella. Aún más. La elección es de aquello que es útil para un fin, pero la tristeza no es elegible. Antes, al contrario, una cosa debe elegirse sin tristeza más bien que con ella, como dice The Three Topic. Luego la tristeza no es un bien útil. 3. Todas las cosas existen por razón de su operación, como dice Segundo de Coelho, pero la tristeza impide la operación, como dice Ex Ethic. Luego la tristeza no tiene razón de bien útil. Contra esto, el sabio no busca sino lo útil, pero como dice Eclo 7:5, el corazón de los sabios está donde hay tristeza, y el corazón de los necios, donde hay alegría. Luego la tristeza es útil. Respondo, del mal presente surgen dos movimientos apetitivos, uno, por el que el apetito es contrario al mal presente, y bajo este aspecto, la tristeza no tiene utilidad, porque lo presente no puede no serlo. El segundo movimiento surge en el apetito para evitar o rechazar el mal contristante, y en este sentido la tristeza es útil, si es respecto de algo que debe rehuirse, porque se debe huir de una cosa por dos motivos. Primero, por razón de la cosa misma, que es contraria al bien, como el pecado, y por eso la tristeza por el pecado es útil para que el hombre evite el pecado, como dice el apóstol en 2 Cor 7:9. Me alegro no porque os entristecisteis, sino porque os entristecisteis para la penitencia. En segundo lugar, se debe huir de una cosa, no porque sea mala en sí misma, sino por ser ocasión de mal, ya porque el hombre se adhiere a ella con amor excesivo.
ya porque a causa de ella cae en algún mal, como se ve claro en los bienes temporales, y bajo este aspecto, la tristeza por los bienes temporales puede ser útil, como dice Eclo 7,3. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del festín, pues en aquella se recuerda el fin de todos los hombres. La tristeza, por tanto, respecto de todo lo que debe evitarse es útil, puesto que es doble el motivo de huir. En efecto, el mal en sí mismo debe evitarse, y todos rehuyen la tristeza por sí misma, como también todos apetecen el bien y la delectación en el bien. Luego, así como la delectación en el bien hace buscar el bien más ávidamente, así la tristeza por el mal hace huir del mal con más vehemencia. A las objeciones. La autoridad aducida se entiende de la tristeza inmoderada, que absorbe el ánimo, pues tal tristeza paraliza el ánimo y le impide huir del mal, como se ha dicho anteriormente. Ki, deta, tu. Así como todo lo elegible se hace menos elegible por causa de la tristeza, así todo aquello de que debe huirse se hace más rechazable por causa de ella, y en este sentido la tristeza es útil. 3. La tristeza por una operación impide la operación, mientras que la tristeza por cesación de la operación hace obrar con más avidez. Artículo 4. ¿Es el dolor del cuerpo el sumo mal? Lat. Objeciones por las que parece que la tristeza es el sumo mal. Bon. En efecto, a lo óptimo se opone lo pésimo, como dice Sema Ethic, pero una delectación es lo óptimo, a saber, la que pertenece a la felicidad. Luego alguna tristeza es el sumo mal. Tua. La bienaventuranza es el sumo bien del hombre, porque es su último fin. Pero la bienaventuranza consiste en que el hombre tenga cuanto quiera y no quiera nada malo, como se ha dicho anteriormente. Con entonces 3 a 4 b fine q 3 a osanobe 3. Luego el sumo bien del hombre es el cumplimiento de su voluntad, pero la tristeza consiste en que sucede algo contra la voluntad, como consta por San Agustín en 14 de Sibi. Luego la tristeza es el sumo mal del hombre. San Agustín arguye así en Soliloq. Estamos compuestos de dos partes, esto es, de alma y cuerpo, de las cuales la parte inferior es el cuerpo, el sumo bien es lo óptimo de la parte mejor, mientras que el sumo mal es lo pésimo de la inferior. Lo óptimo en el alma es la sabiduría, lo pésimo en el cuerpo es el dolor. Así pues, el sumo bien del hombre es saber, el sumo mal, padecer dolor. Contra esto, la culpa es mayor mal que la pena, como se ha expuesto. 1 Quititos 48 a 6. Pero la tristeza o dolor pertenece a la pena del pecado, como disfrutar de las cosas mudables es el mal de la culpa, pues dice San Agustín en el libro de Vera Religione. ¿Cuál es el dolor llamado del alma sino carecer de las cosas mudables de que se disfrutaba, o que había esperado poder disfrutar? Y esto es todo lo que se llama mal, esto es, el pecado y la pena del pecado. Luego la tristeza o dolor no es el sumo mal del hombre. Respondo, es imposible que alguna tristeza o dolor sea el sumo mal del hombre. En efecto, toda tristeza o dolor, o es por un verdadero mal, o por un mal aparente que es verdadero bien, pero el dolor o tristeza que es por un verdadero mal no puede ser el sumo mal, pues hay algo peor que él, esto es, o no juzgar como mal lo que es verdadero mal, o también no rechazarlo. Y la tristeza o dolor por un mal aparente que es verdadero bien, no puede ser el sumo mal, porque sería peor separarse por completo del verdadero bien. Por lo tanto, es imposible que alguna tristeza o dolor sea el sumo mal del hombre. A las objeciones 1. Dos bienes son comunes a la delectación y a la tristeza, a saber, un juicio verdadero sobre el bien y el mal, y el orden debido de la voluntad que aprueba el bien y rechaza el mal, y de este modo aparece claro que en el dolor o tristeza hay algún bien con cuya privación puede empeorar, pero no en toda delectación hay algún mal con cuya remoción pueda mejorar. Por consiguiente, alguna delectación puede ser el sumo bien del hombre, del modo que se ha dicho anteriormente, 433 a 3, mientras la tristeza no puede ser el sumo mal del hombre. 2.
El mismo hecho de ser la voluntad contraria al mal es un cierto bien, y por este motivo la tristeza o dolor no puede ser el sumo mal, porque tiene alguna mezcla de bien. Trío. Es peor lo que daña a una cosa mejor que lo que daña a una cosa peor. Ahora bien, como dice San Agustín en Enchirid, se llama mal porque daña. Por consiguiente, es mayor mal el del alma que el del cuerpo. De ahí que no sea válido el argumento que aduce San Agustín, no como suyo propio, sino como de otro.